les bendiga, mis hermanos. Es un verdadero gusto poder ver lo que Dios está edificando en esta iglesia y en su pueblo, en el mundo. Sean bienvenidos los que nos visitan por primera vez. Igual me presento en beneficio de saludarlos. Soy Roberto Estupinián, soy uno de los pastores de esta iglesia y estamos en una serie de Nehemías que hemos titulado a la serie edificando para sus propósitos, porque creemos que de Nehemías y del Antiguo Testamento podemos aprender que Dios le dio, por ejemplo, en este capítulo una victoria gloriosa y el capítulo anterior cómo edificaron, y esto nos habla, nos apunta, el Antiguo Testamento fue para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, pero también queremos ver el Evangelio de Jesucristo ahí. Yo creo que este pasaje tiene mucha enseñanza para nuestras vidas con respecto a que Dios es victorioso en medio de las batallas espirituales que tú y yo tenemos. He titulado el mensaje Edifiquemos, nuestro Dios pelea por nosotros. En la lectura te diste cuenta que no eran un gran ejército, más bien eran un ejército compuesto de familias, de ancianos probablemente, de niños, de abuelitos, de abuelitas, de sobrinos, pero el Señor se encargó de darles la victoria. Así que para nuestros visitantes quiero aprovechar y decirles este mensaje, aprovechando también que es familiar, porque habla que fue la obra hecha por familias. Les quiero explicar por qué están los niños aquí. Sí le damos importancia a atender a los niños en escuela bíblica, pero han estado muy bien portaditos, gracias al Señor. Ahí se pasaron unas hojas para que ustedes puedan seguirlo. En estos 2 domingos no tendremos escuela bíblica porque están ocupados los salones para el bazar, pero continuando, es uno de nuestros principios. Si eres visitante, creemos en que Dios quiere edificar a los niños y gracias a las maestras que siempre se preparan. Así que si recibieron esas hojitas puedes estar tomando notas, pero también que juntos como familia veamos que Dios quiere edificar su iglesia y darnos la victoria como un pueblo, no como individuos, mis hermanos. Así que vamos a entrar al mensaje directamente. Creo que todos en el caminar de la vida nos hemos dado cuenta que hay oposición muchas veces, dificultades. Y alguien me compartía que cuando ella se acercó a los caminos del Señor, se dio cuenta que comenzaron a crecer este tipo de oposiciones. Y te voy a decir por qué. La razón es que el enemigo de nuestras almas se opone a Cristo. Entonces, cuando Dios tiene perdón, voy a arreglar esto que creo que nunca me lo pongo aquí, está haciendo un ruido, disculpe. Cuando Cristo tiene un propósito con nuestras vidas, ¿sí es este o no? Bueno. Disculpen a los que están en su casa también en la transmisión. Prefiero ajustarlo para que no esté distrayendo en toda la... Sí. ¿Pueden ser las pilas? ¿Podemos cambiar las pilas, por favor? Vamos a ver, y si no, agarramos el de mano, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando alguien se comienza a acercar al Señor y hay propósitos de Dios en medio de eso, está acompañado directamente de oposición. Este pasaje nos muestra que estos enemigos del pueblo del Señor se enfurecen, se comienzan a sentir que ellos quieren traer... se sienten hasta con envidia, con burla. Vamos a tener que cambiarlo porque se está muy distrayendo.
Hay envidia, hay burla. A ver si esto está entrando también en la transmisión, por favor. Y esto desanima al pueblo de Dios. Yo creo, mis hermanos, que tú puedas estar atento a que esta historia muestra muchas veces la batalla espiritual que tiene el creyente. Entonces vamos a tener este pasaje en dos puntos primordiales. Uno, quiero que veamos la oposición en sí y que aprendamos el principio espiritual de esa oposición, y el segundo punto será la estrategia que Dios les dio para tener victoria en la oposición, la estrategia que ellos usaron para tener victoria en la oposición. El pasaje comienza con un drama muy claro. Se mencionan aquí unos nombres: Sanbalat, Tobías, y no solo ellos, dice los árabes, los amonitas, los de Asdod. Empezaron a escuchar que el pueblo del Señor comenzó a levantar estas murallas, como vimos el capítulo anterior. Comenzó a haber una reedificación, y una explicación natural sería de que pues se vieron amenazados. Se está levantando Jerusalén nuevamente, eso es lo natural. Pero como vimos en nuestra serie de Apocalipsis, la simiente del Señor, el pueblo de Dios, siempre ha sido perseguido, siempre ha sido opuesto por Satanás. Cuando Dios quiere glorificarse, inmediatamente vienen las tribulaciones. Entonces veamos algunos elementos que acontecieron en esta oposición. Acompáñame al versículo 1 nuevamente, y dice así: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho, y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Hermanos, ponle el contexto y ponle el drama de lo que está pasando aquí. Un hombre maquiavélico, un hombre que incitaba a una rebelión, llamando a árabes. En aquel tiempo, pueblos nómadas, pueblos violentos. Nosotros estamos familiarizados con lo que es la violencia. Si tú te sentirías preocupado de que de pronto te digan: tu casa, tu familia está amenazada por sicarios. Algo así es lo que este pueblo sintió. Hay una amenaza, respiraban amenazas. Y mira, incluso se encarga la escritura de decirnos que se enojó Sanbalat y fue con los ricos, dando a entender de que cuando hay estos ataques así, el pueblo de Israel era vulnerable, no tenía recursos a lo mejor, pero los ricos, los poderosos, atacando al pueblo débil del Señor. Qué tremendo. No sé si te ha tocado tener un opositor en el que tú no tienes la posibilidad de competir con él en recursos, en poder. Algo así es lo que está viviendo este pueblo, el pueblo del Señor. Y comienzan en los versículos 2 y 3 a tener palabras de burla. Pero quiero que te fijes cuál es el objetivo de las palabras de burla. Empiezan con esa pregunta: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo: aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Qué tremendo, mis hermanos. Ponen una burla, unas palabras de sarcasmo en donde dicen: aún un zorro pequeñito. Un zorro no es del tamaño de un lobo, de un perro, ni de un coyote, ni siquiera es un animalito. Estas palabras son palabras de sarcasmo. Lo que comienza a ver en estos primeros 3 versículos es lo que se conoce como burla, escarnio o sarcasmo. Mira, te voy a dar una definición de lo que es la burla. Es un ataque psicológico basado en la envidia, en el menosprecio. ¿Y por qué hago esta mención?
Porque estas palabras tienen como objetivo atacar la mente. Es obvio que ellos con mucho esfuerzo estaban ahí levantando la muralla, probablemente habían tenido días cansados. Quiero que vean las dinámicas de la oposición del maligno. Yo no sé qué esfuerzos estaba haciendo este pueblo para escuchar palabras de burla, de desánimo. El objetivo de estas palabras era desanimar. Mira el versículo 5, pareciera que estaban causando su efecto. Ellos oran y dicen: no perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Parte del propósito de estas palabras es desmoralizar, desanimar en la carrera, en la edificación. Yo creo, mis hermanos, que podemos aprender algo muy importante de las estrategias de Satanás, y esta estrategia muchas veces es descuidada por los creyentes, pero ha sido una de las más efectivas en la historia de su batalla contra la iglesia. ¿Sabes cuál es? El desánimo. Las palabras que traen este tipo de burla, de sarcasmo, de decir: tú estás edificando a tu familia, ¿ya viste cómo son tus hijos? Tú dices que eres creyente recién convertido y vas a la iglesia y mira cómo eres. ¿Han escuchado esas voces? Y por el contexto del pasaje, creo también que Satanás usa personas. Quiero que pongas atención a esto, mis hermanos, porque cuando vine de la conferencia de pastores quería tener un mensaje sobre esto y el Señor me está dando la oportunidad aquí. Dios usa personas, circunstancias, Satanás usa personas, circunstancias o tus mismas tribulaciones para muchas veces sacar ventaja. Y quiero que pongas atención un poco a la teología de lo que es, cómo opera el enemigo de nuestras almas. Su propósito no es que te trae un hambre particular a ti, no es que tú eres la joya de la creación de Dios y por eso te quiere destruir a ti. No, él tiene una oposición en contra de los propósitos de Dios. Aquí lo vamos a ver. Y una de sus artimañas es estas palabras de burla que ocasionan el desánimo. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. En la Biblia Reina Valera 60 dice: no ignoramos sus artimañas. Satanás es el adversario que acusa y desanima a su pueblo. La palabra diablo se menciona más de 30 veces en la Biblia y la palabra diablo significa el adversario de Dios y de su pueblo. Es el acusador de los hermanos. Una de sus funciones es que él vive para acusar a los hermanos, así como Cristo vive para interceder por nosotros. Si quieres usar una figura legal, Cristo es nuestro abogado que intercede por ti, que clama por ti, que te justifica, que paga tu deuda, y el otro es el fiscal que te acusa, que te desanima. Se me hace muy interesante que Zacarías relata la historia del sumo sacerdote Josué. El sumo sacerdote Josué es el abuelo del que vimos la semana pasada. El sumo sacerdote, si tú ves conmigo por favor en el capítulo 3, entonces el sumo sacerdote Eliasib, versículo 1, su abuelo está en el mismo tiempo, en el tiempo de la reconstrucción, tuvo un incidente en donde se ve que Satanás lo está acusando. Y se me hace interesante porque este pasaje de Nehemías 3 yo quisiera que nos fuéramos con esto en mente. Hay una batalla, hay artimañas, pero la victoria está asegurada.
Y quiero que me acompañes a Zacarías, por favor. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 3 vemos una instancia en donde vemos al acusador, al este fiscal hablando cosas. Mira, dice Zacarías 3:1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, este es el abuelo de Eliasib, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Mira la función de Satanás. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Ahora, fíjate la acusación de Satanás y la respuesta del ángel del Señor. Primero, el ángel del Señor nos dice: el estatus de quién es Josué no cambia. Él era un tizón que iba para perdición, pero yo lo arrebaté del incendio y ahora es mío. Por lo tanto, el Señor te reprenda, Satanás, y no lo estés acusando. Sin embargo, en su diario vivir, dice el versículo 3, Josué estaba vestido de ropas sucias. En la Biblia, cuando habla de ropas sucias, habla de pecado. Entonces, el sacerdote, el sumo sacerdote Josué, había pecado y él veía sus ropas sucias. Su estado no cambiaba, era hijo de Dios, arrebatado del incendio, pero su condición diaria era de pecado. ¿Y Satanás qué hacía? Está sucio. ¿Cómo puede ser tu sacerdote? ¿Cómo puede estarte adorando? Pero mira la respuesta del Señor, versículo 4. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Hermanos, esta es la historia del creyente. Nuestra condición no cambia. Somos hijos de Dios, regenerados, pero muchas veces nos encontramos como el sumo sacerdote Josué y nos encontramos como los que están edificando en la muralla. Vas dando pasitos de fe y de pronto el acusador de los hermanos, usando voces de personas, circunstancias o problemas con el objetivo de desanimarte. No ha faltado aquel recién convertido que llega a su casa con sus familiares y le dicen: ¿para qué vas a la iglesia? No seas hipócrita. ¿Qué crees que causa un tipo de esas palabras? Es como decir: un pequeño zorro tira ese murito que has hecho. Tú eres una madre que está orando por tus hijos, está enseñándoles la palabra y de repente viene un reporte de la escuela y te dicen: señora, quiero decir que su hija es el más tremendo de este colegio. ¿Qué crees que causa en ti? Y quiero que veas qué hay detrás de esto. Dice un teólogo que si Satanás logra desanimarte, logra deshabilitarte. No sirves. Te sientes indigno. El desánimo se aflora más, por ejemplo, en los tiempos que tomamos la Santa Cena o cuando te invitan a dar un servicio. No tienes idea cuántas veces como pastor he invitado a alguien a servir en algo y me dice: no, pastor, es que yo no soy digno. ¿Y quién te dijo que eras digno cuando te portas bien? Eso es no entender el evangelio. Estás en Cristo por su sangre, por sus méritos, por su perdón. Esas voces no provienen del Señor, provienen de esta voz. Puede haber desánimos por personas que traen palabras hirientes, por la acusación constante de Satanás, porque no ves santificación, cuando no ves fruto en lo que haces en el ministerio, sientes ganas de tirar la toalla y decir: ¿para qué estamos construyendo? Miren, les voy a contar
el testimonio de la primera vez que me invitaron a predicar. Yo me enlisté, tuve la carga del Señor por servir a los adolescentes de mi iglesia, a los más jóvenes. Yo tenía como 18, 19 años. El pastor accedió a eso e hicimos una reunión. Mandé a hacer afiches en la iglesia un sábado en la tarde. Mandé a comprar 50 paletas porque esa era mi fe, que iban a llegar 50 adolescentes de la iglesia. Y estaba bien emocionado. Pasé en ayuno, en oración, preparando el mensaje. Primera vez que iba a predicar frente a un grupo de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes crees que llegaron? 3. Yo, el que iba a dirigir la alabanza, y mi hermana. Ahora, ¿cómo crees que me sentí? Me comí como 4 paletas para no hacer el gasto, pero las demás se derritieron, hermanos. Desanimado. Asaf llegó a decir: en vano he lavado mis manos en inocencia. A lo mejor tú has sido un evangelista, le has hablado a alguien por meses, años y no ves conversión. Has sido fiel con tus hijos, los has traído a los caminos del Señor por años y son rebeldes y no caminan con Dios y te aborrecen. Pastores que se desalientan. Por eso es que, hermanos, yo les agradezco por la iglesia que ustedes son, pero dice: obedezcan a sus pastores y amen, para que ellos hagan con gozo la obra del ministerio. Pero pastores desanimados. Mira, hay un libro que se llama Pastor Burnout o Pastor Quemado por el Ministerio. 45% de los pastores han experimentado depresión o agotamiento que es producido por las demandas que las congregaciones ponen sobre ellos. 50% de los pastores se sienten que no pueden cumplir las demandas del ministerio. ¿Quién crees que está ahí? Sanbalat, Tobías, Satanás. Que un pastor diga: ya no puedo cumplir las demandas, estoy deprimido porque no puedo con las demandas. 50% de las esposas de los pastores dicen que la profesión del ministerio es peligrosa para la familia. Escucha esto: 57% de los pastores dejarían su lugar si tuvieran a dónde ir. Pastores desanimados, siervos desanimados. ¿Quién crees que está detrás? Esta historia es lo que está haciendo. Un zorrito les tira ese muro. ¿A poco van a volver a levantar los sacrificios de adoración? Te quiero decir que nosotros, años después, podemos contar la historia bíblica, que sí lo reconstruyeron, que sí se volvió a levantar el templo y que la gloria del Señor volvió a llenar su casa. Que no te desanimes. La prueba que estás viviendo, si es larga, si es constante, es probable que tengas en tu corazón el deseo de tirar la toalla. Y yo no entiendo lo que estás viviendo. Solo el Señor sabe lo que estás viviendo y Él sí te entiende. Y como somos una familia de iglesia, voy a mencionar un ejemplo de tanto hermano sufriente de esta iglesia. Quiero darle mis más sentidas condolencias a nuestra hermana Estela, que está aquí atrás. Este año ha sido tan duro para ella. Perder a su esposo. Esta semana perdió a su madre. Estela, eres un ejemplo al estar aquí confiando en Cristo. Vas a ver estos enemigos decirte: no vale la pena ser cristiano, te abandonó. Pero eso no proviene del Señor. Firmes y adelante, decía un himno, viendo al Señor, puesta la mirada en el galardón. Y a lo mejor tu historia sea igual. Ya oraste por ese hijo y sigue igual de perdido, igual de rebelde. Ya oraste por tu matrimonio, no ves respuesta. Ya sembraste con lágrimas, ya predicaste, pastor, y no ves respuesta. No te desanimes. ¿Qué más vemos en la oposición? También vemos a un león
rugiente. Mira qué tremendo, versículo 7. Cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, los de Asdod, se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, qué tremendo, se enojaron mucho. Y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar. Hermanos, ¿se recuerdan nuestra serie Apocalipsis 12? Dice que la mujer iba a dar a luz y iba a nacer el hijo, y que estaba un dragón enfurecido queriéndolo devorar. Y cuando no lo pudo hacer, dice que salió enfurecido en contra de la simiente de ese niño que es el pueblo de Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí, en una historia real. No solo burlas y desánimo, sino que esta oposición llegó al grado de ser una oposición bélica, de estar dispuesto a dañar. Y a mí me sorprende cómo personas en estos tiempos, que todavía ya hay organizaciones como la ONU, han matado con odio, con alevosía, con ventaja a personas que proclaman a Cristo en los países no alcanzados. Entonces, ¿cómo es posible que llegue a este odio? El primer siglo fue caracterizado por el martirio. Toda la serie de Apocalipsis vimos, en Primera de Pedro también lo vimos. No se sorprendan del fuego de prueba que les ha venido. Pero también decía, Satanás ha buscado a muchos para echarlos en las cárceles. Una cosa es el desánimo, pero otra cosa es la oposición directa. Satanás busca destruir tu vida. Y de hecho, tengo que decir estas cosas para que entendamos las dinámicas de la batalla, pero no vine a predicar de Satanás, quiero hacer esa aclaración. Vengo a predicar de la victoria que Cristo da en este pasaje. Pero si no conoces sus estrategias, no vas a entender qué es lo que hay detrás muchas veces. El doctor y teólogo Wayne Grudem, yo recomiendo mucho su teología sistemática. Si quieres estudiar algo de teología sana, está en español. Habla un poco, esta cita que voy a decir me llamó mucho la atención. Mira lo que dice él. Un estudio de los resultados de la influencia demoníaca en el Nuevo Testamento indicará ciertas características que un cristiano sobrio y alerta puede sospechar que son causadas, al menos en parte, por el diablo o los demonios. Maldad extraña, maldad violenta o irracional, comportamiento especialmente en oposición al evangelio o a cristianos, calumnias maliciosas, falsedad en el habla, aumento de la esclavitud al comportamiento autodestructivo, defensa obstinada de la falsa doctrina, los ataques repentinos e inexplicables de emociones como miedo, odio, depresión, ira, violencia, pero también mucha maldad en el mundo que proviene de Satanás. Hermanos, ¿cuál fue la gran ira que tuvo Sanbalat, Tobías? ¿Qué crees que fue? Satanás impulsando, oponiéndose a los propósitos de Dios. Cuando comiences a ver cosas así, si una iglesia hermosa como esta, yo oro al Señor que no nos pase. Pero si pasa, no debes de dudar que proviene de Satanás. Si una iglesia hermosa como esta se divide y comienzan a haber odios entre hermanos y ofensas y defensas obstinadas de falsas doctrinas, violencia. La violencia intrafamiliar, por ejemplo, cuando se ha llegado a ese tipo de niveles de conflictos en los matrimonios, y vienen a la sala de consejería, yo les intento recordar, oye, cuando te casaste, tú no amabas a esta mujer, pero es tal la presión de los conflictos que, influenciados por esta maldad extrema de Satanás,
A veces han llegado a abusos, a mentiras. Incluso venir al servicio, no sé cuántos se dan cuenta cuando va a haber bendición que hay oposición. Vas saliendo, te estás arreglando y te pasan cosas nomás como para que no recibas la palabra con gozo. De hecho dice la Escritura que Satanás, la palabra que cayó junto al camino, vienen las aves y se la llevan, y así es Satanás, que no hace que prospere la palabra. O te discutiste con tu señora, o tus hijos se portaron mal en ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor hay alguien así aquí, ahorita. El Señor quiere mostrarte que hay muchas veces un león rugiente que tú no te das cuenta. Dice Primera de Pedro, por favor, capítulo 5, versículo 8. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Aquí Pedro nos dice, ya tuvimos una serie en Primera de Pedro y te animo, si no escuchaste los mensajes, que escuches este mensaje en particular de este pasaje. Nos dice que anda al acecho. Hermanos, tú tienes que levantar muros en tu casa. No creas que si no levantas esos muros, como estamos viendo en Nehemías, no tienes un adversario. En aquel caso eran los árabes, los amonitas, Tobías, Sanbalat, estos tremendos en nuestras vidas. Tenemos un adversario. Mira cómo dice, que busca a quien devorar. Decía el puritano John Owen que si cada pecado pudiera llegar a su máxima expresión, lo haría. Entonces, si una mirada lujuriosa tú le dieras rienda suelta, terminará en un adulterio. Si una codicia tú le dieras rienda suelta, terminará en un robo. Si un enojo tú le dieras rienda suelta, terminaría en un asesinato. Dice, ¿cómo, pastor? ¿Cómo es posible que este cristiano se enojó tanto que golpeó al otro? Ha pasado. Porque el diablo anda buscando a quien devorar. Ahora, para cerrar este primer punto de la oposición, quiero dejar esto bien claro. No se trata de una guerra contra ti. Esta es la guerra. Que Cristo no sea glorificado. Entonces tienes que estar atento. Aún mis hermanos que están en una prueba grande, se los digo de corazón, ustedes están bajo esta tentación de decir, y lo vemos en la historia de Job. Job pierde toda su familia y le dice Satanás al Señor. Qué tremendo este Satanás. Dice, él te adora a ti de balde, porque tú lo tienes bien. Déjame, le quito sus cosas a ver si te sigue adorando. Y de eso se tratan las tribulaciones muchas veces. Demostrar, según Satanás, que el Señor no es digno de nuestra adoración. Yo te quiero decir, mis hermanos, por dura que sea tu prueba, no escuches esas voces, porque el Señor es digno de tu adoración, digno de tu vida. Y Job cayó postrado y dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos dé esa fortaleza de decir eso. Para las personas que han perdido este año un ser querido, que perdieron su trabajo, que te acaban de diagnosticar. Tú le digas en la misma cara de Satanás, el Señor sigue siendo digno. Y yo voy a seguir edificando. Lo voy a seguir edificando. Segundo, veamos la estrategia que utilizaron, porque aquí aprendemos mucho para la victoria que Dios le dio. Empieza con algo glorioso, versículo 4 y versículo 9. Oye, oh Dios nuestro. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Lo primero que hicieron
Es lo primero que debemos de hacer en la guerra espiritual. Esta era una guerra física, era una batalla, pero hicieron lo correcto. Oraron. Y oraron. Me encanta que estos de allá de la construcción de la muralla tenían la teología correcta de lo que es la oración. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar, ¿qué fue lo primero que les dijo? Cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Notaste en los dos versículos, en el 4, oye, oh Dios nuestro? Y en el versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios. La oración no es repetir palabras. La oración es más que la disciplina espiritual del creyente. La oración es comunión. Es relación con el Dios nuestro, con el Dios vivo. Tú puedes venir a tu Padre, Padre nuestro que está en los cielos. Yo a veces oigo personas, jóvenes o adultos, que oran: Dios, te pido, Dios, te pido. ¿A qué Dios le estás pidiendo? Porque el que tiene el Espíritu Santo dentro de él, por la gracia y por la fe, le puede llamar Abba, Padre. Eres su hijo y tú puedes venir: Padre, Padre, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si tus enemigos son como estos, si estás pasando el día malo, si te está lloviendo sobre mojado, como dice el dicho, si te dijeron una enfermedad terminal, perdiste tu trabajo, perdiste tu hogar, este mensaje es para ti. Ora a tu Padre. No hay condenación, Él es tu Padre. Mis hijos me piden lo que ellos quieren, lo que ellos piensan que les voy a dar, aunque no se los voy a dar. Mi hija Dani me está pidiendo un pony para Navidad. A menos que tenga un rancho alguno de ustedes que me lo preste para tener ahí el pony. Ni aún así no se lo voy a comprar. ¿Pero por qué me lo pide? Porque soy su Padre. Oramos al Dios nuestro. Mis hermanos, la Biblia enseña que es la vida normal del creyente. En tus problemas, lo que hacemos usualmente es buscar las soluciones. Mi tío, el que es doctor, mi primo, el que trabaja en el banco, tal vez para que me facilite un crédito, el pastor. A veces me llaman algunos de ustedes, lo llaman al pastor Luis también con sus tribulaciones, que nos dicen: ya no sé qué hacer, pastor. Y sabes que a veces digo yo tampoco sé qué hacer ya en tu caso. Pero te puedo decir algo, pero más que a nosotros, tú tienes a tu Padre, a Cristo. Ora a Él, no es la extensión, no es las horas de rodillas que pases orando. No quiero decir que no es bueno pasar tiempos largos de oración, pero estas son oraciones cortas, no es la cantidad de oración, sino la calidad de comunión que tiene el Hijo de Dios. Y Dios responde, mis hermanos. Colosenses 4:2 dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esa palabra en el lenguaje original es: continúen de esta forma, diciendo que los resucitados con Cristo es lo normal, su vida de oración. ¿Oras en tus tribulaciones o qué haces? No hay nada más hermoso que caer a los pies de Cristo cuando estás en una gran tribulación. Segundo, ¿qué estrategia usaron? Oraron y actuaron. Y Nehemías, ya lo vimos, capítulo 1, oró, recibió las noticias de Jerusalén, se sintió mal, oró, pero actuó. Fue con el rey, pidió cartas, regresó a Jerusalén. Capítulo 2,
vieron la condición de la ciudad, oraron y actuaron y empezaron a reedificar. Aquí tienen una gran tribulación. Enemigos, oraron y actuaron. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Corto pero poderoso. Y para defendernos, montamos guardia contra ellos de día y de noche. ¿Viste la obra que hicieron? No solo oraron y dijeron, bueno, Señor, protégenos de los enemigos, sino que velaron y oraron. Otra vez, Nehemías con una teología del Nuevo Testamento. En los pasajes del Nuevo Testamento que te habla de la oración, casi siempre te dice, velad y orad. La parte de velar quiere decir vigilar, estar atento, porque hay un adversario, porque hay una batalla. Yo les decía el domingo anterior, hay un plan de acción. Entonces poniéndole aplicación, estamos construyendo esta iglesia local. Entonces tú oras, Señor, dame un ministerio. Señor, yo quiero servirte en esta iglesia. ¿Qué vas a hacer? Aquí estoy, me voy a preparar. O muchas veces, no sé si les ha pasado que ven necesidades en la iglesia, oiga pastor, que no hay ministerio de adolescentes, por decir uno que no tenemos. ¿Qué vas a hacer si el Señor te está inquietando a ti? Ora y pon manos a la obra. Que el sonido, si se puede mejorar, ora y pon manos a la obra. Velando, batallando, que mi hijo está perdido y le sigues consintiendo todos sus gustos y no pones manos a la obra. Versículo 13 vuelve a decir lo mismo. Entonces aposté a los hombres en las partes más bajas del lugar. La parte más baja, o sea, las más chaparritas de la muralla puso hombres, y las partes detrás de la muralla en los sitios descubiertos a los hombres. Pero aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Viste que en el reino del Señor, Él es el Señor de las familias, no solo de los hombres, no solo de las mujeres. Dios quiere usar aquí a ancianos, a niños, a adultos, a mujeres, a solteros. No es una iglesia de que solo las parejas casadas con niños, no. Dios te quiere usar a ti, aún a ustedes, niños que están hoy en este mensaje. No sé si me están poniendo atención, pero aquí dice que los niños también se dispusieron a cuidar. Yo no sé qué hacía el niño chiquito, a lo mejor uno tenía ahí el escudito y el papá trabajando y velando. Hermanos, queremos ser una iglesia de familia. No te sientas mal. Yo sé que es difícil, mamás, ustedes están batallando ahí con los niños chiquitos, nosotros también, pero también las mamás que tienen adolescentes están en otra etapa. El Señor vino y trajo la palabra: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La estrategia fue orar y velar. La palabra del Señor nos enseña que es el mismo patrón en la batalla espiritual. Pablo prácticamente nos dijo lo mismo que Nehemías. Efesios 6. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es como la de Nehemías, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo, y habiéndolo hecho todo, estén firmes. Hermanos, el día malo es cuando se te vienen todos tus adversarios. Y el propósito de la guerra es que pierdas tu fe. Pero aquí te dice, así como estos niños, como estos ancianos, tú vístete de toda
la armadura de Dios. La armadura no lo vemos por el tiempo, otro día compartiremos de eso, pero incluye elementos, un casco en donde tus pensamientos están gobernados por el Evangelio, un escudo de la fe en donde tu fe no está cimentada en ninguna otra cosa que no es en la palabra de Dios, en Cristo, una espada de la palabra, un calzado con el apresto del Evangelio en donde anuncias aquellas cosas que Dios ha hecho, pero el objetivo de la armadura es para que puedan resistir el día malo y habiéndolo hecho, estén firmes en la fe. Muchos cristianos se desvían de la fe al final de sus días, en especial en tiempos duros. Ahí es cuando más firmeza vas a necesitar. Cuando oyes esas voces de que tú no sirves, de que tú no vales, de que porque esta prueba a ti, ese día es cuando más necesitas orar y velar. Jesús le dijo a sus discípulos: orad y velad para que no caigáis en tentación. También enseña que se unieron. Mis hermanos, algo muy relevante no es solo que se pusieron en guardia, sino que vemos una unidad dada por el Señor. La batalla espiritual no se pelea solos. Mira el versículo 19: y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. El problema era cuando estaban el uno allá en la muralla. Si venían los enemigos, los destruían. Igual forma, el cristiano no puede pelear solo. Y hay momentos, mis hermanos, te quiero decir, hay momentos particulares y pecados particulares que no se pueden pelear solos. Yo te animo y quisiera que esta fuera una iglesia con una cultura del evangelio y de gracia, que entendamos que juntos vamos a la meta, que no voy yo solo, que esta no es una competencia de 100 metros planos, de maratón individual. Esta es una competencia donde no es una competencia, es una carrera donde vamos juntos. Y yo me comprometo en amor con Daniel, con Víctor, con Gerardo. Y le digo: no, mi hermano, si a ti te está atacando el enemigo, te ha apuñalado el adversario, yo estoy aquí para soportándoos unos a otros, que prediqué el miércoles. Le echas la mano a tu hermano y te comprometes a correr la carrera con él. Por eso es que es la importancia de la congregación. No te aísles de la iglesia. La Biblia enseña por lo menos 39 los unos a los otros: confesaos vuestros pecados los unos a los otros, servíos en amor los unos a los otros, aceptaos los unos a los otros como Cristo los aceptó. Tú y yo necesitamos del hermano. A lo mejor alguno de ustedes está batallando con un pecado oculto. Dice: no, es que yo no le puedo decir a nadie, porque la última vez que le confesé esto a alguien, te salió un hermano que no entendía el evangelio, te dijo: hermanito, te falta lectura bíblica, te falta oración. Ya sabes que te falta lectura bíblica y oración, pero lo que necesitas es otro soldado que te eche el hombro y que te levante y que te diga: juntos, con la gracia de Cristo, vamos a edificar para su reino. En un momento que yo tuve una tribulación muy grande, aprecio a un hermano que nada más hizo esto. Me dijo: Roberto, voy a llegar a orar contigo 40 días. Vamos a hacer ayuno y oración juntos. Ese es el tipo de iglesia que queremos ser. Que no te escandalices que un hermano te venga a contar el peor pecado que ha cometido como cristiano y que tú le digas: qué barbaridad, hermano, ¿cómo es posible? No, ni a Cristo lo sorprende. Que tú le digas: gracias por tu humildad, aquí estoy, y juntos, de la mano, vamos a edificar. Mira el versículo 22. En aquel tiempo dije también al pueblo: cada hombre con su ayudante pase la noche
dentro de Jerusalén para que nos sirvan de centinela por la noche y de obrero para el día, en parejas. Uno cuidaba y el otro trabajaba. Qué bendición tener Bernabés en tu vida. Un cristiano solo no puede servir. Un cristiano solo no puede batallar. Que puedas decir en la gracia del Señor, yo necesito de mis hermanos. Y me llama la atención que cuando oigan la trompeta, las congregaciones, mis hermanos, las asambleas, en el Antiguo Testamento las trompetas convocaban al sonido de guerra y convocaban a las asambleas. Ya sé que ya lo dije como 3 veces, pero es que lo estoy diciendo porque el COVID ocasionó estragos en el entendimiento de lo que es la congregación. Muchos piensan que pueden sustituir su congregación por leer individualmente la Biblia o por ver videos en el live stream. Tú necesitas y yo necesito del pueblo de Dios. Esa es la imagen de Nehemías, es la iglesia trabajando, construyendo, a veces santificándote porque el hermanito es de otro carácter del tuyo, a veces apoyándote. Hay personas que se van de la iglesia y dicen, no, es que nadie se dio cuenta que no tenía ni trabajo, ni tenía para comer. Pero tú a veces ni te presentaste con nadie en la iglesia. Ahora es responsabilidad de nosotros como pastores conocer la condición de todos ustedes. Pero muchos que ni cuenta nos damos, pero si tú estás en comunión, alguien de tu grupo de casa, alguien de la iglesia se va a dar cuenta. Lo dije la vez pasada, cuando estamos adorando juntos hay una bendición diferente. Me bendice verte, me bendice tu servicio, me bendice tu paternidad, me bendice tu fe. A veces veo personas que sé que no tienen trabajo y pasan a ofrendar. Yo digo, wow, eso es lo que hace estar unidos. Y por último, mis hermanos, la victoria la dio el Señor en el versículo 14, cuando hicieron lo que debemos de hacer los cristianos en las pruebas. Confiar, fe, ver a Jesús. Mira el versículo 14, cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor que es grande y temible y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Esta fue la clave de la victoria. Nehemías se levanta como un gran líder y les dice, esto es en los grandes líderes, apunta a Cristo. Vean al Shaddai, esa es la palabra, y al Dios Todopoderoso. Acuérdense de este Dios, el que nos sacó de Egipto, el que nos ha dado victorias aún con trompetas, con cántaros, sin pelear batallas. Y eso te quiero decir yo, mis hermanos. Tú que estás afligido, acuérdate de tu Señor. Alza tus ojos a Cristo tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal será sin valor. No mires a derecha, no mires a izquierda, no mires atrás. Mira a Cristo. Míralo a Él. No te mires ni a ti mismo, que te vas a desanimar también. ¿De dónde va a venir la provisión? Ya te dije, yo no tengo la respuesta, pero míralo a Él. ¿De dónde va a venir la salida? Míralo a Él, que Él venció. Y este pasaje nos habla de una victoria mayor, de una victoria superior. La victoria que necesitas ver en las pruebas es la que Él ya te otorgó en la cruz. Colosenses 2:13 dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Estas historias del Antiguo Testamento están para que tú digas, wow, qué gran victoria.
pero mayor es la victoria que tiene el creyente. Y aunque este mundo se te venga el día malo, aunque tu noche sea muy oscura, yo te puedo decir como Nehemías, es lo único que puedo hacer, te apunto a Él. Mira al Shaddai, al Dios Todopoderoso que ya venció en la cruz. En las carreras de 100 metros, si tú ves al lado, pierdes. Si tú ves hacia atrás, pues mucho más. Si tú te ves a ti mismo, pierdes. Corre viendo a la meta. Corre, corre. ¿Y cuál es nuestra meta? Cristo. Y si tú nos acompañas por primera vez y dices, ¿y estos que están aquí son fanáticos o que no? Lo único que hemos hecho es poner nuestra fe en este Cristo como nuestro Salvador. Y te invitamos a que tú también hoy le digas, necesito de ese gran Salvador. La vida es dura, mis amigos. Yo no te prometo que no vas a tener problemas, pero te prometo una victoria en medio de los problemas. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a orar, pónganse de pie. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.